Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a esta nueva sobremesa, acá como siempre en la señal de Canal 2. El viernes a la noche vence el plazo de presentación de listas provinciales ante la justicia electoral, así que los partidos políticos están a más no poder con las negociaciones y las conversaciones para poder terminar las listas. Novedades, en Cambiemos, me dicen que hay 4 candidatos ya seguros dentro de la lista de candidatos a diputados provinciales. Ellos son Alberto Bernis, Fabián Tejerina, María Eugenia Nieva y Martín Berardi. Martín Berardi es el nombre del PRO, del partido del presidente. No quiere decir que este sea el orden exacto que van a llevar en las listas, pero estos son por lo menos los nombres asegurados. En cuanto a la candidatura de concejales, en Capital hay una sola cosa asegurada. Lisandro Aguiar va a ser el primer candidato a concejal dentro de Cambiemos. ¿Qué pasa en el Frente para la Victoria de Celso Jaque, GNF, Rivarola, etcétera, etcétera? Supuestamente anoche tenían que terminar de presentar las listas ante Celso Jaque y no se pudo lograr. Las conversaciones siguen. ¿En qué está centrada la conversación? En la segunda candidatura a diputado provincial. ¿Por qué? El que le corresponde el lugar es un empresario, Daniel Toffoli, que fue en la lista de Liliana Fellner. ¿Qué es lo que se está sugiriendo a Celso Jaque? Que ese espacio, ese segundo lugar, sea ocupado por la propia Liliana Fellner. Dentro de este contexto también se está conversando qué va a pasar, por ejemplo, en San Pedro, donde Moisés quiere armar una lista colectora a ver si lo habilitan o no. Está todo en el marco de las conversaciones. Pero hay un punto que es central, que es la primera candidatura a diputado provincial del Frente para la Victoria de Celso Jaque, Fellner y Genefes. ¿Cuál es? Rolando Pascual Ficoseco, actual intendente de Ciudad Perico. Ficoseco es un hombre con serios problemas ante la justicia penal, siempre por el mismo tema, ¿no? Rendición de cuentas, falta de dinero, siempre el mismo problema. ¿Cuál es la hipótesis que están manejando? Y este es lo que me estaban comentando, es la estrategia central. Una vez que se supere las elecciones, una vez que se supere octubre y Ficoseco sea electo diputado provincial, la hipótesis es que renuncie a su cargo, renuncia a la diputación provincial. ¿Por qué? Porque en ese caso no hay corrimiento de lista, asume el suplente. ¿Quién es el suplente? El hijo de Guillermo Genefes. Esa es la estrategia que tienen en el Frente para la Victoria para la lista de diputados provinciales. Obviamente todo esto forma parte del desvarío que estuvo sumida la provincia de Jujuy y que algunos se resisten a dejar esta situación. En el programa de hoy vamos a hablar de la problemática de los pueblos originarios, la problemática indígena, no solamente puntualmente lo que está pasando en Jujuy, teniendo en cuenta que en noviembre se vence los plazos estipulados mediante ley para que se puedan censar y hacer los relevamientos de las tierras de los pueblos originarios, sino también porque hoy es el Día de la Mujer Indígena y hay un tercer tema, obviamente que no lo podemos obviar, que es el caso de los mapuche y de Santiago Maldonado. Así que les propongo una brevísima pausa y en esta sobremesa vamos a conversar con Natalia Sarapura. Natalia Sarapura, buenas tardes, muchísimas gracias por estar en esta sobremesa. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme en un día que es muy cercano a nuestra emotividad y a nuestro ¿Por qué el sentir. Día de la Mujer Indígena? Bueno, Naciones Unidas siempre ha tenido distintas estrategias para visibilizar la situación de los pueblos indígenas
y las organizaciones y comunidades indígenas de América Latina también, entonces lo declaran al 5 de septiembre, que es el día de la desaparición física, en realidad del asesinato de Bartolina Sisa, como el Día de la Mujer Indígena, como un día que no se festeja, que se conmemora, que es un día más que es una invitación a la reafirmación de la identidad, a la reivindicación de derechos y fundamentalmente a esta visión de visibilizar la situación de las mujeres indígenas, ¿no? Ahora, la problemática de la mujer indígena es muy distinta a la problemática de cualquier otra mujer citadina. Sí, yo creo que tiene, digamos, primero la mujer indígena es víctima de múltiple discriminación, porque en muchos de los casos, además de estar en situación de vulneración económica, es discriminada por su origen. Entonces, discriminada por ser mujer, como todas las mujeres que vivimos en esta sociedad que todavía tiene prácticas patriarcales, discriminada por su situación de vulnerabilidad económica, que el gran porcentaje de las mujeres indígenas están en situación de vulneración económica, y por su condición de ser portadora de una identidad. Ustedes saben que las mujeres indígenas son aquellas que todavía preservan pautas de su cultura, de su identidad, son las que usan la manta, los que usan el poncho, las que usan el rebozo, las que usan la ropa tradicional, entonces son portadoras de una identidad que las lleva a ser víctimas de discriminación. En sí, la vulneración y la discriminación de la mujer indígena era invisibilizada, es decir, no se notaba que era víctima de múltiple discriminación. Y yo diría que la situación de violencia que vivíamos las mujeres era naturalizada también hasta por la propia mujer. En estos últimos años ha venido haciéndose un proceso donde primero la mujer indígena se miró a sí misma, miró su situación y reconoció la necesidad de trabajar y reflexionar sobre su situación, puso su identidad en cuestión porque hay algunas prácticas culturales que pone a la mujer en una situación de desventaja dentro de una comunidad, pero también inició un proceso de visibilización en el Estado y en la sociedad de la necesidad de que haya un abordaje interdisciplinario e intercultural de esta situación. Por eso es que cada vez más el día es más conocido, cada vez más nos lleva a actividades de reflexión, de discusión de enfoques y de abordaje que ojalá conlleven a que la situación de la mujer tenga formas de solución que vayan acabando con esa situación. Ahora, ¿esto ayuda a la integración o tiende más a la libanización de una sociedad que de por sí ya está muy segmentada? Yo creo que el reconocimiento de la diversidad no debe tomarse como marco de diferencia, debe tomarse como marco para entender que cada persona, inclusive cada hombre y mujer, de acuerdo a su vivencia y a su identidad, tiene una forma distinta de abordar las problemáticas. Yo creo que el gran problema, y creo que este proceso de grieta permanente que hay en la sociedad es porque se ha proyectado una sociedad de homogéneos, un país de iguales y un país que solo mira y piensa de una sola manera. Y entonces al negarse la diversidad se plantea que yo soy como soy, pienso como soy, el otro que piensa distinto lo niego, lo desconozco. Y creo que ante la grieta... O como el kirchnerismo, que lo pone en el rol de enemigo. De enemigo y lo combato, ¿no? Yo creo que la grieta se combate con mayor ejercicio y riqueza de la diversidad cultural, que la grieta política, ideológica, inclusive las diferencias sociales que tenemos, las tenemos que abordar de un marco de que podemos tener unidad en la diversidad, podemos pensar distinto, podemos tener distinto origen y si se quiere distinta identidad, pero debemos sentirnos con la capacidad de ser iguales. Acá yo me permito hacerle un paréntesis, ¿no? Coincido absolutamente con usted, ¿no? Una sociedad de iguales donde se da esencialmente la igualdad ante la ley. Ante la ley todos debemos ser iguales. Sin embargo, cuando escucho los pueblos originarios o algún otro sector de la sociedad, cuando plantean la igualdad, lo primero que piden es que esta ley no se aplique a mí porque mis condiciones culturales o lo que fuera no me tienen que aplicar. Entonces, desde ahí mismo piden una desigualdad ante el punto que debemos ser todos iguales. Claro. Bueno, lo que pasa es que
el ejercicio de derecho denota una realidad que es que no hemos tenido igualdad de oportunidad, ha habido una diferencia histórica. O sea, hay que reconocer en el caso de los pueblos indígenas que hemos sido pueblos que hemos estado sometidos a formas de opresión y de genocidio cultural. Por ejemplo, el otro día, cuando yo veía que el abordaje de lo indígena se hacía, o sea, se trataba de proyectar que el reconocimiento indígena estaba asociado al habla, al uso de la lengua materna, digamos, eso es un desconocimiento del proceso político y social de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas hemos estado sometidos a procesos de aculturización. En Jujuy, sin ir más lejos, hay 11 naciones indígenas y solo 2 pueblos mantienen su idioma, que es el pueblo guaraní, que lo habla en la generación de los adultos, y el pueblo quechua, que 5 comunidades hablan el idioma quechua. Pero sin embargo tenemos 11 pueblos. Entonces, hay que reconocer que hay sectores de la sociedad que históricamente han estado negados, abnegados, y que eso los ha llevado a una situación de mayor vulneración. Y para lograr la igualdad se necesita a veces un trato diferencial, se necesita a veces reconocer su propia especificidad. No es ni una autodiscriminación ni una segregación, es un trato diferencial en honor de los procesos de opresión y de dominación. Miren, Naciones Unidas hizo un evento cuando se cumplió los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que tuve la suerte de participar, y una de las cosas que surgían de la evaluación de 50 años de consagración de derechos era que a pesar de que vivíamos en un mundo y en una sociedad internacional que tenía medio siglo con un marco jurídico, había sectores de la sociedad que no habían podido acceder a derechos mínimos y básicos, como es el derecho a la educación. Entonces, vivimos de por sí en una sociedad con un gran marco de desigualdad social, cultural, y que lo que nos tiene que llevar es una aspiración de una nivelación respetando la diversidad. Yo creo que nosotros como sociedad, la educación, la academia, el Estado ha sido pensado desde una visión homogénea, entonces a veces nos asusta la diversidad y el trato diferencial. Ahora, es un trato diferencial en un marco de derecho, claro, no un trato diferencial para no respetar la ley. Pero fíjese ahora, los mapuches, o entre comillas mapuches, piden un trato diferencial de la ley, pero por ejemplo, ni la policía ni el Estado puede ingresar a lo que ellos llaman sus tierras, que también está discutible si son sus tierras o no. Claro. Pero en el hipotético caso que lo sean, ¿cómo no va a poder entrar el Estado? Claro. Miren, lo primero que me parece a mí es que a veces lo que se muestra no es una realidad acabada, no quiere decir que no exista, lo que quiero decir es que yo tengo muchos años de militancia indígena y conozco a las organizaciones indígenas, es más, ha habido un comunicado de las organizaciones indígenas principales del mundo mapuche. Por lo general la causa indígena, por eso hace años que venimos denunciando la violencia como una forma no indígena de lucha. O sea, la causa indígena, los sectores provenientes de las comunidades tradicionalmente organizadas, los sectores que vienen de un mundo comunitario, de una asamblea, de organizaciones históricas como la Confederación Mapuche, no están vinculadas a la violencia. No están vinculados al RAM. No están vinculados y ha habido, digamos, un documento público donde desconocen esas acciones como parte de una demanda de las organizaciones indígenas tradicionales. Siempre hemos visto que hay sectores de la sociedad que buscan utilizar la causa indígena para enfrentarse al Estado, y ahí está el desafío del Estado y también de las organizaciones y los pueblos indígenas. Corríjame si estoy equivocado, yo creo que hay dos intereses en las causas indígenas, dos intereses absolutamente bastardos unos como otros. Estos que los quieren utilizar con fines electorales, fines ni siquiera políticos, partidarios, y están los otros que los quieren utilizar con fines económicos. Claro. Las dos razones son absolutamente bastardas. La causa indígena es ese proceso de las comunidades, los pueblos y los dirigentes y las organizaciones por, primero, luchar para que se reconozca la existencia del mundo indígena. Segundo, para consagrar derechos. Tercero, para que esos derechos sean aplicados, pero siempre ha sido en un marco de la institucionalidad.
siempre ha sido respetando la gobernabilidad. Por eso es que las organizaciones y las comunidades hacen una demanda de que el Estado debemos tener un acto de mayor eficiencia porque ellos han honrado el ejercicio de derecho en un marco de gobernabilidad. Nunca las formas de reivindicación indígena están asociadas a actos de violencia, porque en la filosofía indígena y en el mundo del que nosotros creemos que provenimos, digamos, la existencia indígena está asociada a la búsqueda de la armonía con todo lo que nos rodea. Entonces no es una herramienta la violencia. Acá tenemos un ejemplo muy claro, el Malón de la Paz. Claro, inclusive sin ir más lejos, nosotros este año hemos tenido, el año pasado, algunos reclamos de hermanos de los pueblos indígenas que nunca han afectado a derechos de terceros, o sea, han hecho reivindicaciones sin afectar los derechos de terceros. Entonces yo, que provengo del mundo indígena, tengo una conciencia clara y puedo decir que la causa indígena es esa conciencia de la identidad, la búsqueda de la transformación de la sociedad, la búsqueda de la construcción de un Estado más multicultural y pluricultural, y que desconocemos todas las formas de violencia, inclusive de aquellas personas que se erigen en indígenas y usando su identidad toman la violencia como una herramienta de lucha. Nosotros no reconocemos esa forma, no creemos que sean las apropiadas y somos conscientes de la reivindicación de derechos en un marco de institucionalidad y de gobernabilidad. Ahora sería extraordinario que para llegar a esta armonía a la cual usted hace mención, los pueblos indígenas cumplan la ley, pero el Estado también cumpla la ley. ¿En qué sentido el Estado cumple la ley? En noviembre se vencen todos los plazos para que el Estado haga el relevamiento de tierras y todavía no está terminado. Sí. O sea, el mismo Estado no cumplió su ley. Claro, es así. ¿De cuándo es esta ley, perdón? Esta ley nace, ya es su tercera renovación porque, digamos, surge de la situación de desalojo de muchas comunidades. Es una ley que las comunidades del movimiento indígena logran después de la reivindicación de sus derechos y se plantea, nos da dos mandatos. Por un lado, suspender los desalojos a comunidades indígenas porque es real que hay situaciones de conflicto con la propiedad de la tierra. Tenemos comunidades que se encuentran en la posesión ancestral de su tierra y que hay un privado que ostenta un título privado de tierra y entonces que hay situaciones de conflicto. Nosotros en el marco de esa ley, desde que empezamos la gestión en el 2016, firmamos un convenio con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para hacer el relevamiento. Ese relevamiento se puso en ejecución en el 2017, en el caso de nuestra provincia. En este momento hay equipos trabajando, por ejemplo, en este momento hay un equipo trabajando en la comunidad aborigen de Ocumazo. El fin de semana fuimos a sensibilizar y a organizar el relevamiento de la comunidad de Pan de Azúcar, de la comunidad de Casa Grande, se hizo el relevamiento de la comunidad de Pucara, se hizo el relevamiento de la comunidad de La Quiaca Vieja, de Guerrero, de la comunidad, estamos haciendo el relevamiento de la comunidad Kilómetro 2, del pueblo de Huichí, de la comunidad Arete Guaso. Es decir, sin duda el marco de esta ley es una necesidad real. Necesitamos todos, para beneficio de todos, no solo de los indígenas, sino del Estado y de la sociedad en general, saber cuántas son las tierras que ocupan los pueblos indígenas, cuál es su derecho. ¿Se puede desatar una situación de conflicto? Es decir, bueno, este territorio le corresponde a tal comunidad, y aparece un señor, dice, señora, yo tengo títulos de 1900 que son míos. Hay gente, existe esa situación, no es que existen muchas situaciones donde hay comunidades que ostentan la posesión ancestral de su tierra y hay un título que de acuerdo a los casos tienen distintos orígenes. Inclusive esta falta de aprobación de la ley lo que hace es que pone a que algunos privados no optan la justicia como un camino para el ejercicio de derecho y toman acciones. Por ejemplo, muchas veces en el marco de del pedido de renovación de la ley, las comunidades y algunos dirigentes viven situaciones de violencia para mantener la posesión de la tierra. Yo creo que es necesario que se apruebe la renovación de la ley. Como usted dice, es una responsabilidad del Estado garantizar ese proceso de relevamiento. Nosotros como provincia somos conscientes de que todavía tenemos que seguir relevando las comunidades y que tenemos que garantizar el derecho de posesión
y propiedad de las tierras de las comunidades indígenas. Tenemos desafíos en ese marco, mejorar el abordaje jurídico, judicial del derecho indígena es un desafío, mejorar, digamos, la toma de conciencia del alcance del derecho indígena es otro desafío, y creo que estamos en esa tarea construyendo. Yo, sin duda, como en todos los sectores de la sociedad, habrá algunos sectores que no respetan este proceso histórico y social de las comunidades, pero no es la identidad del movimiento indígena. El movimiento indígena yo debo reconocer inclusive en esta gestión que honra esa vocación de ser pueblos que concertan, que ser pueblos que dialogan, y a pesar de la diferencia se sientan en los espacios a discutir y a generar procesos que le den garantía a sus derechos. Nosotros nos preocupa que a veces la causa indígena sea abordada desde un desconocimiento de los procesos que hemos vivido los pueblos, pero sentimos también que en la provincia de Jujuy hay una situación distinta. Nosotros hemos creado una institucionalidad, estamos generando un proceso de construcción, no es que ya tenemos, estamos construyendo una política pública. ¿Sabe dónde está el problema? Y por eso el desconocimiento, que lamentablemente están mejor organizados o gritan más fuerte aquellos que trabajan de indígena y no los que son realmente. Claro. Aquellos que se aprovechan, ¿no? Creo que tienen la habilidad para instalarse de otra manera. Sí, yo creo que sí, que a veces lo que se muestra no es lo que se es, ¿no? Igual nosotros hemos tenido en los últimos años distintos intentos de cooptación de la causa indígena, y siempre la causa indígena ha tenido la sabiduría de poder sobreponerse a todos los procesos y a todas las dinámicas. Entonces yo confío en esa sabiduría milenaria de los dirigentes, en esa fortaleza organizativa de las organizaciones, e inclusive le diría que en mi rol de funcionaria pública agradezco esa crítica permanente a la necesidad de mejorar la eficiencia del Estado, agradezco ese acompañamiento institucional de conversar y de dialogar a pesar de la tarea pendiente, reconozco ese esfuerzo de los líderes y los acompañamos en esta preocupación, por ejemplo, en la ley 2660, nosotros hemos tenido un mandato claro del señor gobernador de hacer las gestiones pertinentes para garantizar la aprobación de la ley. Él ha conversado con los legisladores para que se genere un proceso de garantía en el Senado. Yo creo que socialmente se está generando la conciencia de que si esta ley no se aprueba, va a generar mayores conflictos para todas y todos. ¿Ustedes ya hablaron con los legisladores nacionales que representan a Jujuy? Hablamos con los legisladores nacionales, inclusive hoy con la senadora Silvia Giacopo. Estuvimos haciendo una agenda para hablar con los presidentes de bloque del Senado para poder explicar que para la provincia es importante este proceso de aprobación de la ley, informar cuál es el proceso que estamos, cuáles son los relevamientos que estamos haciendo y cuál es la tarea pendiente, para que se entienda que no solo es, porque a veces se cree que lo que los pueblos indígenas solicitan tienen que ver con una situación particular. Nosotros en Honor de verdad creemos que hacer como usted decía, una conciencia de la responsabilidad del Estado y analizar y tener unas dimensiones claras de cuántas son las tierras que ocupan las comunidades nos va a ayudar a pensar y a visionar las posibles soluciones para que ni un privado sea afectado, pero tampoco, porque siempre lo ha sido, un pueblo indígena sea el afectado, ¿no? Nosotros buscamos que la armonía sea el camino por el cual busquemos soluciones. Entonces, la renovación de la ley de una manera es la institucional. Que sería una prórroga. Que es una prórroga, sí. Lo que se está solicitando es una prórroga. ¿Está yendo Jujuy sola a pedir esta prórroga o hay otras provincias argentinas que también la están solicitando? Tanto las organizaciones, es más, el día de ayer ha viajado una comisión de los pueblos indígenas que autoorganizados están afectados directos, presidentes de comunidades que tienen conflicto de tierra, están hoy en Buenos Aires. Nosotros como provincia entendemos, bueno, nosotros tenemos una conciencia de la importancia de la política pública para pueblos indígenas y también somos conscientes que Jujuy es la provincia más diversa y más multicultural.
y también es consciente que en ese marco de ser un Jujuy, capital nacional de la Pachamama, y ser una provincia verde, el buen vínculo y el respeto a los derechos es algo que tenemos que garantizar. Por eso es que nos queremos proyectar también como una provincia que tiene una política pública para pueblos indígenas, que tiene una conciencia del respeto del derecho hacia las comunidades, que entiende que en las comunidades está el patrimonio cultural de esta provincia. Eso es lo que da la sustentabilidad. Y fundamentalmente nosotros decimos, este Jujuy tiene una riqueza, yo lo escucho a veces al gobernador cuando lo acompaño a los territorios decir que la riqueza de Jujuy es su fuerza identitaria, de ser hijos de la tierra. Y nosotros estamos convencidos de eso en el gobierno, somos conscientes de que, bueno, que hay mucho por hacer y sabemos que los pueblos indígenas tienen una alta expectativa porque el proceso de opresión ha sido muy grande, entonces uno siempre quisiera dar la vuelta a la página y que la historia sea otra. Pero también somos conscientes de que las transformaciones y la consagración de derechos y el cambio de la sociedad ha sido un construir de día a día. Yo que tengo muchos años de militancia indígena y que me he dedicado fundamentalmente a la causa indígena, sé que nos ha llevado años lograr por derecho. Nosotros estuvimos casi 10 años hasta lograr la reforma de la Constitución. Yo formé parte de la mesa de negociación de la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas, que ahora el 13 de septiembre cumple 10 años de aprobación, y yo he participado más de 15 años, digamos, en esa mesa de negociación discutiendo palabra por palabra. Es decir, que también sabemos que a pesar de que siempre los pueblos indígenas nos recuerdan la tarea pendiente, nos recuerdan las obligaciones jurídicas del Estado, también reconocen y saben reconocer los esfuerzos que se hacen para poder cambiar, porque lo que estamos haciendo es un cambio paradigmático, estamos deteniendo un proceso histórico de asimilación de los pueblos, de anulación de los pueblos, de una identidad jujeña que no se sabía bien hacia dónde iba, y estamos reafirmando que nosotros queremos que este Jujuy sea un Jujuy que se enorgullezca de la identidad indígena, que proyecte su relación con la madre naturaleza a todas las políticas públicas. Entonces estamos haciendo un cambio de paradigma en la provincia. Natalia Sarapura, muchísimas gracias por haber venido a esta sobremesa, ¿no? Y creo que sirve mucho, ¿no? Separar. Una cosa son los violentos del RAM y otra cosa son los pueblos indígenas que persiguen intereses absolutamente distintos. Sí, y principios filosóficos. Yo siempre digo que lo que nos hace ser indígena es tener una conciencia de la identidad y una responsabilidad para compartir esos valores. La lucha indígena es esa lucha noble de enorgullecerse de lo que uno es, de lo que heredó, pero proyectarlos para las futuras generaciones. Entonces no puede ser de otra manera que ser espiritual, que ser filosófica, pero fundamentalmente también cultural. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, y será Dios mediante cuando mañana a las 14, acá en Canal 2, hagamos otra sobremesa. Chao. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.